Hola, soy Marcela Guaita, soy docente de Derecho de Familia en la Universidad Católica del Perú. Bueno, las técnicas de reproducción asistida en verdad no están reguladas en nuestra normatividad en general, ni en el Código Civil, y solamente hay una pequeña alusión en la Ley General de Salud, pero eso ya ampliamente ha sido superado por la realidad. Entonces diríamos que en el Perú hay una ausencia de regulación sobre las técnicas de reproducción asistida, lo que principalmente se debe a que nuestro Código Civil, que data de 1984, pues en ese momento no había un desarrollo de estas técnicas en el nivel que hoy en día se da. Y sí han habido varios intentos en diferentes momentos en el gobierno por una regulación. Incluso se ha llegado a publicar, me parece que en el 2018, un anteproyecto en relación con una regulación sobre estas técnicas, y en el último anteproyecto de Código Civil que fue publicado en el 2019 también ya hay una propuesta de regulación. Sin embargo, y lamentablemente, todo lo referido a las técnicas de reproducción asistida en este momento en el Perú más se rige por el ámbito judicial y la jurisprudencia que ya se ha avanzado que por una cuestión normativa. Bueno, como he mencionado, los avances han sido más bien de anteproyectos o de propuestas, digamos, normativas, pero no ninguna legislación seria que desarrolle esta temática. E incluso estos anteproyectos, yo diría que son bastante limitados. ¿Por qué? Porque las técnicas de reproducción asistida, digamos, son una cuestión importante tanto para personas que tienen dificultades en materia de fertilidad, y puede ser porque no pueden concebir o porque de plano son estériles, que son dos cuestiones diferentes. Una cosa es que no se pueda desarrollar la gestación y otra es que no se pueda ni siquiera, digamos, producir óvulos o esperma en el caso de los varones, que es una problemática que existe y que además ha crecido en el Perú. Pero otro grupo de personas son las de la comunidad LGBTI, que tienen expectativas sobre la posibilidad de tener una reproducción, hijos o hijas, y no lo pueden tener, digamos, de la manera tradicional, y ellos también es un colectivo que puede acudir a ese tipo de técnicas en otros países. Las regulaciones que se han propuesto, digamos, los anteproyectos, que no son todavía norma, en, están restringidos a las condiciones médicas, es decir, a las cuestiones de infertilidad o de esterilidad, y solamente posibilitan esa línea de uso de técnicas de reproducción asistida, lo cual yo creo que es una limitación seria, especialmente en el anteproyecto del 2018 que se trabajó, porque hay una serie de otras condiciones por las cuales no es posible tener, digamos, estos hijos e hijas de una manera tradicional, y no se estaría permitiendo bajo estas propuestas normativas. En términos de los avances a nivel de la jurisprudencia en el Perú, ha sido muy importante el reconocimiento de la voluntad procreacional. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando estamos frente a técnicas de reproducción asistida, debemos diferenciar entre el proceso biológico, que es porque además hay muchas técnicas de reproducción asistida. Probablemente la más conocida, la más publicitada, es por un lado, la fertilización in vitro, y por otro lado, la maternidad subrogada, pero en realidad hay una serie de técnicas alrededor. Y hay que diferenciar entre aquellas personas que llevan a cabo la gestación, por ejemplo, cuando estamos frente a una maternidad subrogada, de aquellas personas que son quienes desean tener al niño o niña. Entonces, cuando hablamos de técnicas de reproducción asistida,
hay que diferenciar varios momentos. En primer lugar, que, pueden ser donantes tanto de óvulos como de esperma, personas anónimas. Puede haber una persona diferente que es la que lleva la gestación y pueden ser personas, terceras personas, las que son las que tienen la voluntad procreacional, es decir, las que quieren realmente criar a ese niño o esa niña. En el ámbito jurisprudencial ha sido reconocida esta voluntad procreacional para reconocer como, especialmente como madres, aquellas mujeres que sin haber tenido la gestación han deseado a ese niño o niña, separando entonces, diferenciando esta, digamos, esta doble manera de tener un vínculo con el niño. Por un lado, el vínculo biológico y por otro lado, la voluntad procreacional. Bueno, como venía diciendo, yo creo que las propuestas que actualmente están en los anteproyectos son limitadas y hay que todavía seguirlas revisando y ampliar la mirada, porque vamos a asumir que hay una realidad que existente en el Perú. Hay clínicas que brindan este servicio y que por lo tanto, más allá de lo que nosotros nos guste, no nos guste, creamos que es bueno o es malo, se están produciendo, son hechos de la realidad que hay que regular. Y como les decía, no solamente estamos frente a una dificultad de personas que pueden tener problemas de esterilidad o de infertilidad, sino también hay otras personas que tienen voluntad procreacional y que no van a poder tener, digamos, a esta filiación o a estos niños o a esos hijos e hijas de una manera tradicional. El no regularlo no quiere decir que no existe y que no se den en los hechos estas situaciones. Por lo tanto, me parece que como un principio importante del derecho es resolver estas situaciones y poder brindarles alternativas a estas personas en general que querrían o podrían o tendrían expectativa para acudir a estas técnicas. De igual manera, me parece muy importante regular todo lo referente a estas mujeres especialmente, que son las que van a ser las madres subrogadas, quienes van a tener una relación durante un tiempo, porque son las que ya en la gestación, pero no son las que han tenido la voluntad procreacional y que en más de una ocasión se sabe que en el momento de entregar a la criatura tienen una serie de dudas e incluso de miedos respecto de si deben o no digamos, dar el siguiente paso, que es entregar a este niño que han gestado. Me parece que son cuestiones que hay que debatir, que hay que asumir como situaciones que el derecho tiene que establecer y especialmente tener en cuenta el interés superior de la infancia. Yo creo que este es un tema amplio por debatir, que todo está prácticamente por regular y por ello es muy importante que pueda profundizarse de una manera seria y de contemplar la mayor cantidad de posibilidades para que la regulación peruana respalde y dé alternativas a estas personas que están en este momento ya utilizando estas técnicas. Hay un anteproyecto que se trabajó y que salió publicado en el 2018 con el Ministerio de Justicia que aborda las técnicas de reproducción asistida, pero establece que estas técnicas solamente pueden ser utilizadas por personas que tienen problemas, digamos, médicos, ya sea de esterilidad o de infertilidad.
Entonces, yo considero que este es un grupo de personas eh, que es importante, digamos, regular las técnicas, pero también existen otras personas, como son las personas del colectivo LGTBI, que en otros países pueden acceder a este tipo de técnicas y que en el Perú, de acuerdo a esta propuesta, de este anteproyecto, no podrían hacer. Por otro lado, en el anteproyecto de Código Civil que salió a comienzos del 2020, se establece una regulación, pero una regulación, digamos, muy acotada a la cuestión de cómo se va a establecer la filiación en el caso de una maternidad subrogada, y se dice que, bueno, en primer lugar se establece que la maternidad se establece por el parto, que es lo tradicional, pero que cuando hay personas que han utilizado esas técnicas de reproducción asistida, específicamente el tema de maternidad subrogada, se va a priorizar la voluntad procreacional. Pero lo que no se establece es si es que no hay, digamos, finalmente un acuerdo, o si es que esta madre que ha gestado se le va a reconocer algún tipo de derecho, de vínculo, de reconocimiento en respecto de este niño. En el Código Civil de Argentina, por ejemplo, se ha regulado la posibilidad de que haya un vínculo de esta madre subrogada respecto del niño. Entonces son cuestiones muy delicadas, pero yo creo que es importante regularlas porque es la vida de las madres, de los padres y también de estos niños y niñas que cada vez son un mayor número que está de por medio. Bueno, como decía, en otros países el tema de la posibilidad de tener, digamos, procreación, especialmente en el caso de la comunidad LGBTI, y que se le reconozcan derechos a esas parejas, digamos, homoafectivas, sea de hombres o mujeres, es una cuestión que ya se está dando. Tenemos muchísimos ejemplos que podemos reconocer, digamos, especialmente en el mundo del espectáculo, que es donde se conoce más, pero ya hay, digamos, regulaciones que respetan los acuerdos privados y reconocen entonces la posibilidad de establecer un vínculo de filiación. Por ejemplo, en el caso de conocido, ¿no?, de Ricardo Morán, que él tiene sus hijos a partir de una técnica de reproducción asistida sin necesidad que haya identificación de una madre en los documentos de sus hijos, porque esto está contemplado dentro de las posibilidades lícitas en otros países. Yo creo que es importante revisar, como he dicho, las legislaciones más recientes que van incorporando las novedades en este ámbito, y en la propia América Latina, el Código Civil de Argentina me parece que tiene soluciones bastante novedosas que habría que discutir. Yo no digo de que sean inmediatamente trasladadas al Perú, pero que sí podemos mirar para ampliar la discusión que actualmente yo siento que sigue estando restringida en el Perú.